Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a las presentes, a todas las personas que se van a conectar después, a las personas que van a ver este video posteriormente. Darles la bienvenida a nuestro último encuentro de acompañamiento docente para el curso de formación ética con respecto a lo referente a las evaluaciones que han quedado del curso. Bueno, obviamente, además de esta evaluación de esta actividad de integración que nos va quedando, que es la última nota, aclarar que en caso de que haya personas que, habiendo rendido todas las evaluaciones, aún no tengan la nota para aprobar el curso, existe lo que se llama el examen, en este caso de última instancia, que es un formato de prueba de un cuestionario que se va a habilitar entre los días primero, 1 y 3 de agosto, para que para que solamente las personas obviamente que no aprueben lo puedan rendir. No es para todo el curso, por eso porque la última evaluación, o sea, si ustedes aprueban acá, no tienen que dar examen. Ese examen tiene una nota máxima de 4, o sea, la persona que aprueba ese examen aprueba el curso de ética con un 4. Independiente de que se haya sacado un 7, por ejemplo, lamentablemente, la nota máxima es 4, lo que se puede optar. Y dicho examen tiene una exigencia del 80% para llegar a la nota 4, así que igual es un poco difícil en ciertos aspectos, para que lo tengan en consideración. O sea, no es para asustarla ni nada, pero en caso de que haya personas que, por ejemplo, por calificaciones no puedan aprobar el curso directamente, tienen esa oportunidad, pero para dicha oportunidad deberían prepararse. Eso más que nada. Así que vamos a comenzar ahora con la presentación de esa actividad de integración. Primero, vamos a ver que la actividad de integración tiene un puntaje total de 42 puntos. Bueno, aquí aparecían otras fechas, pero que cuando ustedes la descargan, lamentablemente esas fechas, esto se subió antes de comenzar el curso y no se entregó como toda la información, como estaban fechas que no correspondían. Así que el porcentaje de aprobación de esta nota tiene una exigencia del 60%. Para decir, con 25,2 puntos, ustedes van a obtener la nota mínima, que es un 4, y que equivalente en porcentaje del curso, esta evaluación tiene un valor del 35% del promedio final del curso. Estos son los resultados del aprendizaje y tienen que ver con una cristalización de todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Por ejemplo, reconocer los escenarios sociales y culturales actuales para comprender los desafíos de la ética en la realidad social y el desarrollo personal. Con nuestra unidad número 1, de este criterio a la evaluación 1, o sea, la unidad 1, que es ética y globalización, tenemos analizar la relación entre el actuar, los valores y las normas sociales para promover la mejora del desarrollo profesional considerando principios éticos universales. Y nuestra unidad número 2, que se relaciona directamente eh, como les indicaba, con los conceptos básicos de la ética, que es nuestra unidad de ética y moral, que es nuestra unidad número 2. Con respecto al objetivo del resultado de aprendizaje número 3, relacionar entre códigos de ética y responsabilidad social, tiene que ver con nuestra unidad número 3, dilemas éticos en el mundo del trabajo, y el criterio número 4, que sería discriminar los principios fundamentales de la ética a la reflexión del ejercicio de una profesión, tiene que ver con los elementos éticos presentes en el contexto laboral, que es lo último que vimos durante nuestra unidad número 4. Con respecto a la descripción de esta actividad de integración, es la presentación de un caso. Es una actividad de tipo grupal, pero existe la posibilidad también de que personas que no quieran trabajar en grupo por ese motivo puedan hacerlo de manera individual. No hay problema en ese aspecto. Eh, la formación de 4 o 5 integrantes una, tiene que ver en este caso con el criterio máximo de personas que puede haber por grupo. Máximo 5 personas por grupo, no más de 5. No pueden ser grupos de 6, por ejemplo. Si son 6 personas, pueden dividirse en 2 grupos de 3. No hay problema en ese aspecto. Puede hacer el trabajo de forma individual, en parejas, en tríos, cuartetos o quintetos, pero no de 6. Eso es como el aspecto de la conformación de los grupos. Deben presentar un caso de estudio donde se observen, por ejemplo,
que son vulnerados los aspectos éticos de una profesión. Puede ser, en el caso de ustedes, desde el servicio social, pero si ustedes, por ejemplo, no han experimentado aún el trabajar directamente en el área, pueden recurrir, por ejemplo, a una noticia de Internet o a una situación real que ustedes, si no lo han observado, que sea conocida, por ejemplo, del mundo laboral, que se la hayan contado, la experiencia de alguien más. Lo importante es que ustedes, por ejemplo, sean capaces de relatar el caso considerando todos los detalles y contextos en los cuales se sitúa este hecho. Así, por ejemplo, yo voy a dar un caso hipotético. No sé, yo tengo una amiga que trabaja en un hogar del Sename, por ejemplo, y ella me contó una situación en la cual hubo vulneración de los derechos de los, por ejemplo, de los menores por parte de un cuidador. Por dar esto es un ejemplo súper hipotético. Jimena, dígame. Profe, hola, ¿cómo está? Hola. Pregunta, profe y compañeros, ¿cómo están? Mm. ¿El caso tiene que ser verídico entonces? Tiene que ser un caso verídico, o sea, en estricto rigor, ahí está el vacío. Yo no tengo cómo comprobar si el caso que usted me está presentando, usted me dice que es una historia que le contaron o que usted la vivió, yo tampoco sé si efectivamente fue así. Pero debe tener todo lo Tiene que que ser, contiene la pauta. sí, tiene que tener todos los casos, todos los puntos, en este caso, ser una descripción detallada de una situación, principalmente. Y la otra pregunta, profe, ¿y esa pauta ya está en Moodle? Sí, está habilitada desde el día lunes. Ah, perfecto. ¿Y cuándo hay que entregar la prueba? Hasta el domingo, bueno, ustedes saben por correo el día lunes. Perfecto, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bien, Jimena. Stephanie. Sí, profesor, usted acaba de dar un ejemplo de un caso de que una amiga trabaja en el hogar del Sename y que ahí es testigo de una vulneración de derecho por parte de un cuidador. Uno puede hablar como caso como testigo. Lo acabo de inventar. Ah, sí, pero si uno busca como relacionado, así Sí, como parecido al caso y a lo mejor es verídico en una noticia, sí, lo uno puede. puede hablar del caso como testigo, o sea, no que Sí, el implicado sea el que haya sí, sufrido vulneración. sí, obviamente lo puede citar en ese aspecto. Ya. Lo puede citar en formato, en este caso, lo puede citar en formato APA y poner, por ejemplo, que yo les voy a dar el ejemplo más abajo de cómo lo pueden hacer, pero sí, pueden copiar, por ejemplo, un fragmento de una noticia de un diario, un informe que relate, por ejemplo, de algún tipo de situación de ese estilo. Ah, perfecto, gracias. O si no, ustedes lo pueden escribir y redactar en este caso, como se los contaron, por ejemplo, o cómo lo vivieron. Ustedes vieron una situación en el ámbito laboral, por ejemplo, en la cual observaron, por ejemplo, un tema de falta de ética. O sea, no es necesario que todo el mundo haya tenido, por ejemplo, experiencias ligadas directamente a su profesión. Por algo están estudiando todavía, no han ido a prácticas profesionales, así que quizás haya personas que trabajen en el área, pero hay personas que no. Así que puede ser un caso del ámbito laboral, lo importante es que sea del ámbito laboral, porque me ha pasado que me han mandado correos preguntando si pueden eh, utilizar situaciones, por ejemplo, como lo que fue el estallido social. El estallido social, efectivamente, todo lo asociado al ámbito político tiene una dimensión ética. La ética es como, y la ética y la política son dos caras de una misma moneda, en la cual la ética apunta hacia las relaciones normativas en grupos más pequeños y la política en grupos más grandes. La política establece leyes, la ética establece normas más. Las normas no son coercitivas o coactivas del comportamiento. Si alguien no cumple una norma ética, o sea, en estricto rigor no hay ninguna pena asociada. Por ejemplo, yo no voy a la cárcel por faltar a la ética. Pero si hay una ley política asociada a esa falta de la ética, sí puede haber un castigo ahí. Pero por eso, la ética por sí misma no establece eso. Por tanto, el ámbito, pese a que las razones, por ejemplo, del estallido social o de conflictos, en este caso, de carácter más político, tienen obviamente faltas de ética ciudadana, por ejemplo, hay situaciones en las cuales yo me tendría que centrar específicamente en temas de falta de la ética laboral. Y yo les expliqué,
tenemos tres dimensiones que podemos ver en la ética. Una ética personal, que a lo mejor asociada a mis valores, a mis creencias personales, a lo que yo realizo, por ejemplo, inclusive con mi familia, por ejemplo, temas como violencia intrafamiliar, maltrato psicológico, por ejemplo, no querer ayudar a un familiar. Son cosas que entran dentro del ámbito personal, el espectro personal. Por ejemplo, y pasa, uno puede ser un excelente profesional, pero puede ser un pésimo ser humano en su casa, por ejemplo. No sé, hipotéticamente, no sé, yo, por ejemplo, como profesor, los puedo tratar muy bien a ustedes, pero, por ejemplo, como padre, soy pésimo padre con mis hijos. Los golpeo, no les enseño, no los educo, no los alimento como corresponde. Por eso hay que aprender a diferenciar iguales esos aspectos del ser humano, y más en el ámbito ético, es importante que se centren solamente en el ámbito laboral, que eso es lo que nos compete a nosotros en este curso. Por tanto, tienen que ser casos circunscritos al aspecto laboral. Obviamente, el ser humano no es unidimensional, y uno no es solamente trabajador, trabajadora, y las cosas personales afectan en el ámbito del trabajo, pero, como les digo, lo central de la narración, por ejemplo, si ustedes me van a contar la historia de una persona, por ejemplo, a mí en el caso en particular lo que me interesa es las faltas dentro del ámbito de la profesión de esa persona. No, por ejemplo, que esa persona a lo mejor, no sé, me cuenta la historia de Juanito, y Juanito, como les decía, es un excelente profesional, un excelente trabajador social, pero es pésimo padre. Eso es algo que va desde el ámbito personal y que no vamos a juzgar en el ámbito laboral. De hecho, no tendría por qué, la gente del trabajo ni siquiera debería saberlo. Stephanie. Sí, profesor, por ejemplo, ¿el acoso laboral puede ser un caso? Sí. Ya. Y usted tiene que narrar la situación, por ejemplo, que haya vivido, o que haya experimentado, o que haya visto en la noticia. Elizabeth también había levantado la mano. Sí, profe, pero me quedó más claro donde usted mencionó que uno tenía que especificar como las faltas dentro del ámbito laboral de esta persona, o la noticia que uno viera, por ejemplo, siendo una enfermera también lo puedo abarcar, Sí, a pesar sí, de que no es del área de lo que estamos estudiando. sí, efectivamente. Mientras sea, por ejemplo, del ámbito laboral, usted lo puede utilizar. Jimena. Profe, una pregunta. Por ejemplo, los centros de estética, las peluquerías, todos trabajan con un contrato de arriendo de espacio, Mm. no tienen contrato de trabajo, sin embargo, les exigen abrir o llegar a X hora y retirarse a X hora. Hay un vacío legal ahí, porque si ellos denuncian que ellos pueden estar trabajando años en ese lugar, como existe ese contrato firmado de arriendo de espacio, por más que vayan a la inspección del trabajo, no van a conseguir nada, porque el dueño simplemente dice que no hay relación laboral. Existe un contrato de arriendo de espacio, pero en el fondo sí debiera existir sí debiera existir una relación laboral, ya que se les exige que cumplan horario, se les exige uniforme, se les exige así un sinfín de cosas, así como Palumbo, por ejemplo, en la cadena de peluquerías Palumbo. Entonces, claro, no están cumpliendo con la ética, pero frente al sistema está todo legal. ¿Se podría trabajar algo así, por ejemplo, que yo como trabajadora social lo veo? Y claro, no hay cómo denunciarlo porque no existen los papeles para denunciarlo. Efectivamente, o sea, hay un tema claro. Lamentablemente justamente no está regulado ante la ley, porque como usted dice, es lo mismo que los contratos, por ejemplo, honorarios. Por ejemplo, en mi caso como docente, a honorarios, por ejemplo, el contrato de honorarios es una figura en la cual a mí simplemente me contratan por ciertas horas. Yo tengo que cumplir ciertas horas independiente como sea. A mí no me pueden exigir, por ejemplo, que llegue a la hora, que me vista de tal forma, no. Yo simplemente me voy a pagar por estas horas para hacer esta cosa y punto. ¿Qué ocurre? Que cuando la persona, lo que sí se puede hacer, que la persona efectivamente podría tener, más que denunciar la inspección del trabajo, no sirve en ese aspecto. Lo que se puede hacer es demandar a las personas
y establecer la causal de subordinación, que eso Lo implica han que... hecho, ¿Mm? porque lo primero es ir a la inspección laboral. Sí. Luego, como no tienen respuesta, han hecho demanda ¿Mm? a algunos trabajadores y aún así con ese contrato no han logrado obtener nada. Y eso lo vi yo por muchos años. Es Entonces, éticamente, hay un... claro, que ahí hay un vacío ahí, como dice usted, pero bueno, en la mayoría de las cosas depende, por ejemplo, que con el tema del contrato de arriendo, ¿cómo es el contrato de arriendo del espacio? Efectivamente, ahí simplemente a la persona se le arrenda el espacio y nada más. Él no tiene ningún tipo de relación con las otras personas. Claro, Entonces, o sea, al peluquero le exigen todo y claro, ellos no tienen cómo demostrar si finalmente no tienen un trabajo y además que tienen que dar boleta los peluqueros generalmente. sí, pues. Pero como le digo, o sea, al final, claro, es una situación, es un vacío, se lo podría ocupar, es poco ético y ver la solución, que es lo que vamos a ver ahora. Buscar, por ejemplo, evidencia al respecto. Perfecto. Pero ahora vamos a continuar para que se pueda entender un poco más como el punto que voy. Sí, sí, sí. Como, bueno, luego de presentar el caso, deben analizar cada una de las faltas, por ejemplo, que se cometen a los códigos morales o de ética, entre comillas, a lo que uno como profesional en este caso debería hacer o se debería respetar, por ejemplo. Efectivamente, como plantea el caso de Jiménez, es un caso paradigmático que se aprovechan del vacío legal. Y es lo que muchas empresas hacen también, por ejemplo, no sé, con la situación, por ejemplo, de gente que tiene emprendimientos, por ejemplo, como empresas como Emprende, que son empresas que se dedican a formar empresas y que arrendan lo que se llaman domicilios virtuales, que es como casi la misma figura que este espacio, donde uno le paga mensualmente a estas personas para poner ahí su dirección. Y en la misma empresa, del mismo lugar físico, pueden haber 200 empresas. Realmente tienen las condiciones ahí para estar toda la gente, pero es un vacío legal, donde efectivamente usted, no sé, puede, por ejemplo, dar un ejemplo, ustedes tienen, no sé, una empresa de catering, y ustedes hacen, ¿cómo se llama? Hacen, por ejemplo, coffee break para empresas, para institutos, para universidades, para temas de diplomados, licenciaturas, y ustedes están registrados como que su dirección es un domicilio virtual. Pero, por ejemplo, ustedes que están haciendo es prestar servicios de alimentación. Tiene, por ejemplo, ese domicilio virtual, o sea, si fuera el Seremi de Salud, a verificar, por ejemplo, que ustedes, el giro que ustedes tienen como venta de alimentos, por ejemplo, tienen un espacio ahí. Los tipos lo que hacen de repente es como que tienen bodega y es como casi como que instalamos así como que saben que van a ir a supervisar y como que montan en la bodega casi como como con refrigerador y cosas donde ustedes tienen guardado ahí las cosas. Y se salvaron de la multa. Pero son casos en los cuales por eso se juega en este caso con la ley. Entonces, el tema ustedes tienen que justificar y argumentar el por qué consideran que esto es así, obviamente, que están yendo en contra de la ética y de la moral. Eso, para ello, ustedes pueden utilizar material o recursos de apoyo a partir de Internet, por ejemplo, citando con normas APA. Que ahora es importante, bueno, todo el semestre se les puso abajo que pusieran normas, que citaran, por ejemplo, algo, ahora es el momento de hacerlo. Vamos a repasar igual un poco de cómo se cita en APA. Y junto a lo anterior, por ejemplo, se deberá destacar las situaciones contextuales donde exista, por ejemplo, un dilema ético. Y que es, nosotros sabemos que un dilema es una situación en la cual, teniendo dos opciones, cualquiera de las dos que elijamos, siempre va a haber una consecuencia. Y tiene que ver en el caso, como mencionaba, por ejemplo, Jimena, si una peluquera o un peluquero, por ejemplo, denuncia a Palumbo, lo lleva a juicio, tiene la posibilidad de que, por ejemplo, perder y que además pierda el espacio que le estaban arrendando y no poder seguir trabajando. Pero ¿qué seguridad le entrega esa empresa a la persona? Agachar la cabeza, agachar el moño, como se dice coloquialmente, y seguir trabajando y haciéndoles caso a las personas. Es súper difícil.
Todos los centros de estética hoy en día, salones de belleza, funcionan con esa misma lógica. De la gente, claro, yo voy y me corto el pelo en Palumbo, pero en realidad a mí no me lo está cortando Palumbo, me lo corta, no sé, Jimena, por ejemplo, y Jimena le emite una boleta de servicios ¿cómo se llama? A Palumbo, y Palumbo me da una boleta a mí. Y es como que esto es todo súper súper extraño. Profe, pero no es, Palumbo no le da la boleta, se la da el peluquero, a nombre de él, con su dirección. Más Y allá. lo otro, Mira, conéctalo. sí, Pero yo- hijo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Profe, ¿y sabe? Por ejemplo, si alguno de los trabajadores comete algún error, por ejemplo, la depiladora, quemó un poco la piel del cliente, el local tampoco se hace cargo. Queda el mal nombre seguramente si es que hacen alguna denuncia por internet, pero quien se tiene que hacer responsable de todos los gastos médicos es el trabajador, finalmente. Porque como no tiene contrato, la empresa no asume la responsabilidad de hacerse cargo de lo que le sucedió al cliente. Pero igual entregan como un comprobante, o sea, por lo menos no una boleta, pero es como estos vouchers por sistema. Algo tienen como la cajita, así como que imprime, o sea, no tiene ninguna validez legal ese documento. Es como cuando ustedes, por ejemplo, compran algo con tarjeta de débito, en estricto rigor lo que están pagando, ustedes pagan cuando van a una peluquería y pagan con débito, están pagando a la máquina, y la máquina no está registrada a nombre, por ejemplo, del peluquero o la peluquera, sino que está registrada a nombre de la empresa. Ese es el tema. Hay una conexión ahí, que ellos en este caso son el intermediario entre el cliente y el prestador de servicio. Stephanie. Profesor, cuando habla de dice donde exista un dilema ético señalando las razones para su elección. Ahí, en ese punto, nosotros tenemos que hablar de los dilemas que hay en el contexto laboral. Sí, justamente en el caso donde usted está, por ejemplo, presentando, ¿cuál es el dilema? Por ejemplo, denunciar o no denunciar, por ejemplo, estos atropellos a la ética, ¿cómo se llama? A la persona, por ejemplo. O lo Claro, que pero plantea. cuando yo hablo de la denuncia, obviamente hablo porque de repente desde yo como trabajadora social hago la denuncia o debería, así como plural. Como no lo entendí lo último. Yo presento el caso haciendo la denuncia, siempre presentándome como yo como trabajadora social que veo ese caso de vulneración de derechos por acoso laboral, o hablo, como voy a buscar la noticia, lo hablo desde tercera persona. No, no lo habla usted, por ejemplo, tiene que hablar usted en este caso poniéndose en la situación. Usted se tiene que poner en la situación, por ejemplo, o analizando inclusive, es como lo que veíamos en el caso de Heinz, o en el caso, por ejemplo, del ingeniero en recursos humanos, o el caso del asistente social que tenía que ir a visitar, por ejemplo, a los trabajadores con licencia y que el jefe le decía que no lo hiciera. Ustedes desde su punto de vista dirían, bueno, yo denunciaría. Y viene en el caso, por ejemplo, el tema es que esto, como es un análisis de un caso, de una Lo historia, analizo desde mi punto de vista. desde su punto de vista, esto le va a permitir, ¿qué cosa? Le va a permitir dos posibilidades. Ver que a lo mejor la profesional o el profesional que estaba ahí implicado en esta historia, al principio a lo mejor no denunció, o efectivamente no denunció, por ejemplo. ¿Qué pasó, por ejemplo? No sé, hablemos de casos, por ejemplo, no sé, hace poco se hizo noticia que, además del caso, por ejemplo, de la enfermera que fue acuchillada por la pareja de otra colega, han habido casos de pandemia, ocurrieron casos de suicidios de enfermeras por acoso laboral. Y donde ustedes, por ejemplo, piensan, claro, yo hubiese denunciado, o sea, yo hubiese denunciado, hablado antes de suicidarme, por ejemplo, pero a lo mejor la persona lo hizo y no ocurrió nada. En ese caso, uno tiene que buscar la idea de esto, es que para finalizar usted debe encontrar una propuesta de solución para el caso. Ver cómo, por ejemplo, ustedes podrían eliminar, por ejemplo, ese tipo de factores. Que una persona, que independiente de que haya, porque pasa mucho con el tema de las denuncias, ¿qué pasa si la denuncia queda ahí?
¿Qué pasa si usted, por ejemplo, como trabajadora social, denuncia, por ejemplo, hay una serie inclusive que, bueno, que está inspirada como en situaciones que de las vividas en el Sename, por ejemplo, que no me acuerdo cómo se me salió hace poco del año pasado, de Mega, eh, y que mostraba la historia, por ejemplo, de un hogar de menores en el cual una niña moría en un baño, moría por sobredosis, pero había sido abusada sexualmente de una menor de edad. Y habían abogadas, entonces hay muchas personas involucradas desde la directora de la casa, intentando ayudar a los niños con una abogada, una fiscal, por ejemplo, una jueza, y al final casi todos a ratos quedaba en nada, porque la dueña de la fundación que estaba a cargo de estas casas de acogidas para menores, tenía mucha influencia y contactos y silenciaba la información. Y si una persona, por ejemplo, ya ustedes, por ejemplo, usted puede tomar un caso así, en el cual termine trágicamente, pero plantear su solución. Porque en la idealidad, claro, todos los casos pueden terminar de alguna forma, pero en la realidad es distinta. Muchos de estos casos quedan, es como el caso, por ejemplo, que pasó hace poco del minero en Codelco que murió. No sé si le vieron la noticia, que ayer creo. Murió porque estaban haciendo la mantención a una maquinaria y no siguieron los procedimientos adecuados, que era, por ejemplo, desconectar la máquina, y alguien fue y le hizo prender, le hizo partir estando él adentro, lo trituró. O sea, hay una serie de protocolos, de procedimientos. De hecho, yo hablaba con una amiga que trabaja en Codelco y que hablan de esto, Eso de es que como un accidente laboral. es un accidente laboral, pero porque ella me decía, por ejemplo, hablaba una noche con una amiga que trabaja en Codelco, le preguntaba esta situación, y ella me decía que efectivamente existen procedimientos, protocolos para hacer mantenciones. Tiene que estar todo informado. Y me decía, por ejemplo, que hace poco le pasó que un jefe de turno con el prevencionista fueron y se metieron justamente a la misma mina ahí en Toquicamata, que es una mina subterránea, y se metieron como en uno de estos autitos como a revisar cuando estaban perforando. O sea, se da cuenta el prevencionista de riesgo, la irresponsabilidad de ellos. No pueden entrar a hacer mantención, a hacer nada si está la maquinaria funcionando, porque puede pasar cualquier cosa. Por eso existen los procedimientos y los protocolos. Lo mismo con el tema de las denuncias. Ustedes lo saben, por ejemplo, el tema ¿cómo se llama?, del trabajo con menores, por ejemplo, el cuidado de la información, o inclusive por qué en el juzgado de familia todas las causas familiares son de carácter reservado. Uno puede, por ejemplo, con el rol puede buscar cualquier, o con el root de una persona puede buscar los roles de las causas, pero las causas familiares son privadas, no se pueden ver, por respeto a los menores, principalmente. Por eso, la lógica de esto es que ustedes busquen, si van a tratar algún caso, pueden tratar un caso que lamentablemente tenga un desenlace trágico, pero buscarle una solución. Esa es la gracia de este trabajo, que ustedes sean capaces Aunque de las reflexionar. soluciones estén, porque hay soluciones que están presentes, solamente que nosotros como que la renombramos, porque a veces el acoso laboral existe la solución del acoso porque hay que denunciar, pero uno lo nombra de nuevo. Pero existe, por ejemplo, esa es la denuncia, es la única forma para que lleve una denuncia a cabo. ¿Qué tiene que ver primero? Las personas también tienen que tener, por ejemplo, las herramientas para poder denunciar, tienen que tener, en este caso, hay capacitaciones en torno a acoso laboral, por ejemplo, hay apoyo, por ejemplo, ¿por qué pasa eso? Hay una unidad, por ejemplo, de recursos humanos o de protección a los trabajadores, por ejemplo, de bienestar, que realmente le dé la seguridad a alguien de denunciar. Por ejemplo, en muchas empresas, las instituciones de educación superior también, sobre todo, por ejemplo, en las universidades se crearon las unidades de género. ¿Por qué? Por el tema de acoso sexual de parte de profesores a estudiantes mujeres, en su mayoría. En los últimos años, en los últimos 10, 15 años, se han ido destapando la olla de acosos sexuales de profesores importantes de universidades chilenas, en gran medida, y en el extranjero igual, donde antiguamente no se podía hacer nada porque los profesores eran intocables. Pero ahora existen esas herramientas, esas instancias. A eso me refiero.
¿existen realmente todas las vías para hacer una denuncia? Una denuncia no es solamente el hecho de que esté el mecanismo legal de poder denunciar, sino que existan las condiciones óptimas para que esa denuncia se pueda llevar a cabo y llegar a buen puerto. Lo mismo que pasa con el caso de Jimena que preguntaba, por ejemplo, ¿existe realmente una asesoría para esas personas que o se ha planteado una forma, una manera de reformular las condiciones de trabajo de las personas que se desempeñan en el ámbito de los centros de estética? No. Entonces ustedes lo pueden plantear así. Esa es la forma de abordarlo. Lucila y después Jimena. Profe, mire, Dígame. escucha así, mire, mi esposo trabaja en una empresa, ya, él es mantencionista industrial, ya, él tiene que mantener las máquinas, todo eso. En una ocasión, un compañero estaba, X compañero estaba trabajando, y como usted decía, así, de una máquina. Otro compañero no se da cuenta, echa a andar la máquina, y la máquina, pero hizo pedazo a la persona, y falleció la persona instantáneamente. ¿Qué hizo la empresa? La empresa, bueno, ese espacio donde falleció por un buen tiempo porque ¿cómo se llama? El que tiene que ver toda esta situación, ¿Prevencionista? ay, sí, en ese momento no estaba. La señora de la persona fallecida siguió un juicio a la empresa, pero a la vez que hicieron ello, le dieron un dinero, pero no le dieron el dinero que tenían que darle. Esa sería como una solución, como usted estaba hablando, cuando hay un problema hay que darle una solución, porque le dieron, o sea que le dieron como una indemnización a la esposa, pero no dieron, bueno, con esa indemnización no le iban a pagar la muerte de su esposo, ¿ya? Y ella tuvo que aceptar, tuvo que firmar papel y todo y aceptar esa indemnización que le dio la empresa. Eso. Es que esos son, bueno, esos son acuerdos extrajudiciales en el cual se atemoriza a las personas y muchas veces, lamentablemente, por falta de tener, porque es diferente, es lo que digo, por ejemplo, con el tema. Si existiera, por ejemplo, un sindicato o inclusive un sindicato de fondo que le prestara apoyo a los trabajadores y que tuviese, por ejemplo, abogados, en muchos lugares, muchos sindicatos tienen abogados para los trabajadores frente a este tipo de situaciones. Sí, Porque allá hay, porque allá hay ¿Mm? sindicato y hay abogado, profe, y hay trabajadora social y de todo, para Ya. asesorar a los trabajadores. Porque la empresa que hace, la empresa llega con 10 abogados y le dice, señora Juanita, nosotros le ofrecemos 50 millones, pero usted tiene que firmar ahora y tiene que retirar la denuncia contra nosotros, si no, no va a ganar nada. Nosotros vamos a empapelar todo esto y vamos a hacer, vamos a ¿cómo se llama?, intentar desestimar el caso todas las veces que sea y usted va a tener que esperar. Y si es que, listo, no irá a ganar, pero va a ser en 10 años y de aquí a 10 años usted no va a tener, no va a dar ni un peso. ¿Firma o no? Esa es la situación que ocurre en la realidad, lamentablemente. Por eso yo les planteo que es importante que ustedes también, justamente como trabajadores sociales, vean esta situación, que el problema es un problema de fondo de la sociedad. Y que por eso el hecho de que se estén replanteando, como dice, la responsabilidad social empresarial, implica que las empresas se hagan cargo también de los trabajadores. Y el establecimiento de protocolos, por ejemplo, para mantención existen por eso. Porque cualquier persona viene y si se va a hacer una mantención, lo que se tiene que hacer es que se tiene que cerrar el perímetro y limitar el acceso, desconectar las maquinarias, limitar el acceso a personal no autorizado. Ningún operario de maquinaria tiene que tener acceso ahí, a menos de que se le indique. Tienen que tener radios, comunicadores, tiene que haber un prevencionista de riesgo. Lamentablemente eso pasa, por ejemplo, en todas las empresas, la ley dice que tienen que tener una empresa de 100 trabajadores hacia arriba, tiene que tener un prevencionista de riesgo. Pero un prevencionista por 100 trabajadores es poco. Es poco. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pasa mucho en temas de construcción, en temas de obras viales, por ejemplo. Todo lo que son trabajos físicos, mantención de maquinaria, minería, que la gente, lamentablemente, y hay un tema también, ustedes se fijan, en la vida cotidiana, a nosotros, o en el ámbito educativo, nadie nos forma para entender este tipo de peligros que representa el ámbito laboral. Por eso es importante que ustedes entiendan que en las carreras profesionales se les entrega ética profesional por esto, porque pueden pasar muchas situaciones.
Pero si ustedes no estudian una carrera, ustedes, por ejemplo, saliendo estudiando un técnico de nivel medio en el colegio, muy raros colegios se enseña ética, por ejemplo. Yo te digo, por ejemplo, no sé, yo estudié mantención o mecánica en un liceo industrial y voy a trabajar, nunca me enseñaron ética y de repente me dicen, tengo que ponerte el casco o usar los guantes. Nada, si en el liceo siempre hacíamos sin casco, sin guantes, el profe no nos decía nada, o sea, al final no me va a pasar nada. La mayoría de las personas terminan perdiendo, ¿cómo se llama? Alguna extremidad, un dedo, por ejemplo, una falange de un dedo, pueden perder la movilidad. El no ocupar casco implica, por ejemplo, una construcción que, imagínense, una amiga una vez iba caminando por la construcción, por cerca solamente, y donde también se le cayó un pedacito, una piedra, no de este porte, pero con la gravedad, la aceleración, agarró y le cayó a ella que iba caminando, ¡pum! Un piedracito en la cabeza, inconsciente, ¿cómo se llama? Tuvo lesiones cervicales y tuvo que andar con un cuello ortopédico, y nadie se hizo responsable, la constructora, ¿no? No tenía cómo probar que era intentaron demandar toda la familia, no ocurrió nada. Por eso es súper complejo y por eso también poco a poco se intentan buscar las normativas, porque imagínense en Santiago, con la construcción de los edificios, de repente botan dos, tres casas y paran un edificio y el perímetro les queda enano y no hay un perímetro de seguridad real para la gente que la vía pública. ¿Cuántas veces nos ha pasado, yo creo, a todos, que hemos tenido que caminar por entre medio de la calle porque están haciendo una construcción de un edificio, porque va saliendo un camión, porque tienen puesta la máquina, la mezcladora, lo que sea? ¿Se dan cuenta? Soluciones hay más de las que ya están aplicadas en este caso, que es como lo que plantea, por ejemplo, Stephanie. Son muchas soluciones, inclusive muchas más de las que están ya aplicadas, y todas se pueden ir mejorando también. Ahora, con respecto a los requisitos formales, yo aquí les doy como un ejemplo. Yo aquí le puse el número y esto lo inventé, es solamente presentación del caso. Yo aquí, por ejemplo, le puse este número 2, por ejemplo, para darle como estructura a las partes, por ejemplo, que lo voy a mostrar más abajo. Y aquí yo hago esto como, en realidad esto dice la no entrega de esta actividad, la copia parcial o total de ella, plagio y o duplicación será evaluado con la nota mínima 1. Recuerda que el plagio se evita mediante el uso de normas APA al momento de citar la fuente desde donde obtiene la información. Y aquí yo, por ejemplo, ¿qué hago cuando estoy citando? Si son, por ejemplo, máximo 3 líneas, por ejemplo, 4 líneas, como en este caso, yo lo puedo poner entre comillas y al final pongo la referencia. Por ejemplo, no sé, Juan, en realidad se pone el apellido, por ejemplo. Se va a poner mi apellido. Alier, acá, 2018. Y yo estoy presentando un caso y le pongo entre comillas también el título de mi caso, le pongo los compañeros que robaban en la oficina. Y es caso hipotético. Por ejemplo, yo llegué a trabajar en una oficina en el año 2018 y todas las personas me ponen como un compañero, por ejemplo, a hacer una inducción y yo veo que de repente él agarra un puñado de lápices que acaban de llegar y se los guarda en el bolsillo. Dije, oye, esos lápices, no te preocupes, acá todo el mundo se lleva las cosas a la oficina. Si te gusta algo, llévatelo. Mira, esa taza, la corchetera o las resmas, por último, te lo llevas y nadie se da cuenta. Y uno, ¿qué pasa? Recién llegado dice, puta, ¿qué hago? Pasan tiempo, obviamente uno recién llegado no va a caer en eso porque me parece como mal, pero tampoco sabe si denunciar o no. Y un día, por ejemplo, me llama mi jefatura y me dice, Arturo, disculpa, mira, no sé si tú has visto algo raro, lo que pasa es que se están desapareciendo muchas cosas en la oficina, compramos lápices, corcheteras todos los meses y las cosas no aparecen, no duran. O sea, ¿y yo qué hago? Digo, no, es que son mis compañeros de trabajo todos que roban, que se llevan las cosas, o me quedo callado. De repente me quedo callado, obviamente, porque existe el miedo, por ejemplo, a que a lo mejor mis compañeros se hagan los locos o me echen la culpa a mí, y a lo mejor yo no me meto en problemas, y de repente me entero al otro día, por ejemplo, que despidieron a la señora que era la auxiliar de aseo, porque alguien la inculpó a ella. ¿Qué pasa? La auxiliar de aseo es de una empresa externa que solamente presta servicios en la oficina
Así que la sacan y después como que yo hablo con mi compañero de trabajo, el que me hizo una inducción al principio, y me dice, no, si yo denuncié a la señora, si total, como la empresa no la va a despedir, la van a cambiar de oficina, nomás y chao, no pasa nada. ¿Realmente esa persona sabe lo que va a pasar con la vida de esa persona? ¿Es correcto lo que hizo? Ahí tenemos un caso, por ejemplo, súper hipotético que lo inventé con el curso anteriormente habla. Jimena. Profe, pero ¿y si no se toma ninguna de las dos decisiones? Por ejemplo, si yo soy testigo de que alguien se está robando las cosas, claro, no quiero acusar a mi compañero porque no es el único que se roba las cosas, son muchos, y viene el jefe a decir, oye, pucha, se están perdiendo las cosas. Tal vez en ese instante, yo como trabajador, pensaría, a lo mejor en algún minuto van a dejar de comprar las cosas y las vamos a tener que comprar nosotros. Eso sería terrible para mi bolsillo. Entonces propondría que nos entreguen una corchetera, todos los materiales a cada uno de los trabajadores y nosotros nos hacemos responsables. Y si algo se pierde, nosotros lo reponemos. Que tal vez sería una buena opción para la empresa y así no echan a nadie. Pero es mala opción para los compañeros, la van a agarrar mal igual. Pero es que a mí no me interesa que me agarren mal así como, pucha, diste una idea, pero yo no acusé a nadie. Entonces, por lo tanto, aunque no me hablen, no es mi problema. Pero me refiero que en el ámbito, ¿cómo se llama? Humano, es como lo mismo que usted lo hubiese delatado. No, pues profe, no es lo mismo. Es lo mismo, las personas lo van a tomar de la misma forma porque somos seres humanos simplemente, y la gente cuando le quitan la posibilidad de hacer algo, va a culpar de igual forma. Si usted denuncia y dice que fueron compañeros, van a decir obviamente ya, fue Jimena, y después cómo se llama. Si usted propone esta idea, es como claro, Jimena está en contra de nosotros, todo el resto estamos callados y todos queremos seguir robando cosas igual, menos Jimena. Entonces, es Claro, lo pero mismo. ahí yo también hablaría con los trabajadores y les diría, no, pues, o sea, si se siguen perdiendo las cosas, el jefe no va a seguir comprando más cosas y las vamos a tener que comprar de nuestro bolsillo. Y ahí sí que va a ser terrible porque si ninguno de nosotros, Pedrito, se roba la corchetera, le digo, la vas a tener que pagar tú y yo. Entonces tampoco es justo. Pero sí, de esta situación ninguna respuesta es justa. Si lo que yo voy es que le digo es que usted dentro de todo igual está siendo idealista con la situación, con su solución. Y que de una u otra forma igual tendría consecuencias negativas para usted. A eso me refiero. Poca cosa. Siempre van a haber consecuencias, decisión que tomemos, pero hay algún dilema. Lamentablemente es así. ¿Estás con nosotros o estás en contra de nosotros, Jimena? Es tan simple como eso. Es blanco-negro. La sociedad ve este tipo de situaciones así. Pero yo diría, yo estoy afuera de la caja. Pues. No, pues no puede. Porque usted es parte de la sociedad, es parte de la oficina. Si no, perdió, asúmalo. No, pero tiene que ver con eso, como le digo. Sí, es independiente. Es el tema de intentar buscar como una vía alternativa, no se da. No se da lamentablemente porque el ser humano en ese tipo de instancias lo va a ver así. Van a ver a Jimena como una traidora en este caso, como al grupo. Porque va a proponer porque la gente no va a estar racionalizando. El hecho de hacerlo, robar por robar, no es una decisión racional. Es simplemente porque tengo la oportunidad y puedo y punto. Estefan. Profesor, no entiendo un poco lo del, perdón por cambiar el tema, lo del APA. Yo cuando busco una noticia, yo busco toda la noticia y, por ejemplo, no estoy citando porque no hay nadie que hable. Pongo la fuente de la noticia abajo, ¿eso es Sí, APA? sí, es que las noticias las escribe un periodista. Usted tiene que, por Ah, ejemplo, poner apellido. escribir el periodista. Sí, tiene que, por ejemplo, esto mismo que está acá abajo, por ejemplo, el caso del minero que murió haciendo mantención de la maquinaria, por ejemplo, y usted pone el texto acá, y le pongo, no sé, lo escribió Mónica Rincón, por un ejemplo de la periodista, Rincón 2002, y por ejemplo, lo saqué de un diario virtual, a veces tienen paginación, por ejemplo, si tiene paginación, yo pongo página 17 porque es la página 17 del diario. Y al final ¿Lo pongo abajo, al último, profe? ¿Al último no, del texto. del texto? Sí, y después en la bibliografía iría acá abajo, por ejemplo, como no, obviamente en otra página, al final del texto, cuando llega a mi apartado de bibliografía,
Yo pongo acá Rincón, M, 2022, El Minero Muerto, en Diario La Tercera, Santiago, y ahí pongo el link. Ese es el formato como para citar. Perfecto, gracias. Mayra, Profe, le quería hacer una pregunta. dígame. Con respecto al caso, si es que se puede, o sea, tengo una idea en mente, pero no sé si estará bien con respecto como ejemplo del caso de Haynes. ¿Podrá hacer algo así con respecto a que de robar la medicina para su mujer que está con cáncer terminal y roba o no roba, una cosa así? No. ¿Estará bien o no? Es que tiene que ser O algo sea, es como... que tiene que ser, dígame. lo ideal es que tiene que ser una situación real. Por eso Ya, hablo de que tiene que ser una noticia o algo que usted haya vivido, por ejemplo, o buscar en internet. Efectivamente, probablemente se tope con el caso de una persona que se haya hecho eso. ya, Hombre que robó ya, medicamentos para salvar a mujer. Google y ya, quizás le aparece. ya, ya, profe. Gracias. Ya, ya. El trabajo debe ser presentado en un informe en formato Word, que contenga los siguientes apartados. La portada, por ejemplo, el nombre del caso, la carrera, la sección, los integrantes, el logo del instituto. El índice, que tiene que llevar, por ejemplo, los puntos, que son introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. La introducción, que sería presentar el tema de investigación, por ejemplo, y cuál es el objetivo que ustedes, por ejemplo, van a tener al momento de abordar esto. No sé, del presente trabajo, nosotros como grupo, vamos a investigar un caso de la vida real en el cual se dio en tal y tal lugar, por ejemplo, y vamos a intentar ver que, ¿cómo se llama? Tenemos como objetivo, por ejemplo, encontrar las falencias dentro del sistema de, ¿cómo se llama?, de cuidado de hogares del Sename, por ejemplo, o dentro de las oficinas, por ejemplo, o dentro de los robos, o dentro de, por ejemplo, el sistema de peluquerías, por ejemplo, de centros de estética de Chile, que debería ser cambiado, por ejemplo. La presentación del caso, que vendría en el desarrollo, y que ustedes ahí ponen su noticia o su caso, lo redactan, y junto al análisis, por ejemplo, que sería abajo, por ejemplo, ustedes decir cuáles son las faltas de la ética, a la ética y la moral que aparecen acá, y cuáles serían como el dilema, los dilemas que ustedes plantean o se plantean al momento de enfocarse en este caso en general. Es que ustedes justifiquen, argumenten, por ejemplo, de acuerdo a otras fuentes, por ejemplo, ustedes pueden citar los mismos documentos del aula, o pueden buscar en internet, por ejemplo, decir, no sé, vemos que esto es una falta de la ética, porque la ética, o por ejemplo, significa esto de acuerdo al contenido del aula, por esto, dar un ejemplo. Y al final la conclusión, que sería su propuesta a la solución de él o de los problemas identificados. Ustedes proponen al final su solución, por ejemplo, no sé, Jimena dice, yo propongo que se elimine la figura, por ejemplo, del arriendo de espacios en los centros de belleza, porque genera, ¿cómo se llama? O que por ende, o que por último, que las empresas, como el local, contrate un seguro en caso de cualquier tipo de, ¿cómo se llama?, que el Estado obligue, por ejemplo, a que los centros de estética tengan que contratar seguros en caso de cualquier daño o perjuicio a las clientes o a los clientes, y así no responsabilizar a las personas, ya que los arrendatarios es como necesario, esencial, proteger a las personas que son como arrendatarios y no exigirles horarios. Y por ejemplo, si una persona que arrenda un espacio, ese sea su espacio delimitado, no lo puede ocupar otra persona, y si no quiere ir un día, no va, y punto, no hay obligación de hacerlo. Regular un poco ese tipo de, porque hay muchos trabajos que en sí lamentablemente no están regulados del todo ante la ley, y por tanto se pasa a atropellar también a las personas. Tiene como una forma de verlo. Y al final la bibliografía en formato. Esta es como la estructura como tentativa que podría ser, por ejemplo, los aspectos técnicos. Tiene que tener un máximo de 8 planas el trabajo. O sea, pero dentro de estas 8 planas en formato Word, con letra Arial 12, justificado, interlineado, 1.5, tienen que poner el número de páginas también en el pie de la página, los integrantes del grupo, por ejemplo. Aquí la portada sería una plana, el índice sería otra plana,
Y después en el desarrollo, que implicaría presentar el caso, hacer el análisis, inclusive, por ejemplo, no sé, presentar el dilema, podrían usar 3 planas. Puede ser menos, obviamente, no es necesario que sean las 3. La introducción igual podría ser, o sea, entre eso ya tienen 3 planas, por ejemplo, y una plana en la conclusión, que lo importante de la conclusión es que si el trabajo es un grupo, que cada persona ponga, por ejemplo, no sé, aquí en conclusión, por ejemplo, poner, no sé, Mayra 2 puntos y pone 5 líneas como de la reflexión personal de ella. Después Lucila 2 puntos, 5 líneas de su reflexión. Cada una da como sus conclusiones con respecto al tema. Y la bibliografía que podría ser media plana. Da un ejemplo. Lo importante es que la portada y el índice van solos en su página, cada una en su página, así que en realidad el trabajo serían como 6 páginas máximo, descontando eso, y el resto se puede ir junto. No hay problema que ocupen, no sé, media página en la introducción y después, ¿cómo se llama? Abajo pongan, no es necesario que se salten a la otra página completa para poder poner el desarrollo y la presentación del caso. Lo pueden hacer todo junto. Pero para eso es importante que ustedes lo puedan, por ejemplo, separar en números. Hacerlo, por ejemplo, como lo estoy haciendo, como hice yo acá como ejemplo. La portada, el índice, por ejemplo, después cuando pongo la introducción le puedo poner un número romano, un número arábico, por ejemplo, un 1, así, un 1 romano. O así o así, y pongo introducción. Y después termino, escribo mi media página de introducción, pues meto desarrollo. Y le pongo el caso, el nombre del caso, le pongo unos subpuntos si quiero, para la conclusión, y abajo la bibliografía. Eso es el trabajo a grandes rasgos. ¿Dudas, consultas, Sabina? Profesor, disculpe, entonces resumiendo, no es necesario que sea un caso de un trabajador social, sino que puede ser cualquiera, pero con un dilema ético laboral, ¿cierto? Sí, sí, efectivamente. Y más que nada seguir los pasos de la pauta, ¿cierto? Sí. Y Revisar el video, importante revisar el video. Yo igual les voy a subir un video más tarde haciendo como un repaso de los contenidos de la unidad para que lo vayan viendo con lo del aula, darle algunos tips por ahí, para que lo tengan presente. ya, profe, gracias. ¿Alguien más que tenga dudas? Profe, Díganme. y con respecto al plazo, ¿no habrá plazo, más plazo? Día lunes. Hasta el día lunes. Día lunes por correo. Ya, Ya, profe, sí, gracias. sí. Por ese motivo, Y, si ya... y lo otro es que ¿es necesario hacerlo en grupo? No, Ay, ay, perdón. sí. Puede ser individual. Sí, lo había comentado al principio. Puede ser individual o puede ser en pareja o en trío, por ejemplo, pero el grupo es máximo 5 personas. Mínimo Ya, profe, individual. gracias. ¿No? Jimena, Profe, ¿me puedo quedar con usted 2 minutitos después que cierre la clase? bueno, Gracias. entonces, ¿alguien tiene más dudas, consultas? No, profe. No, ¿No? tampoco por mi parte, con respecto a la ¿No? prueba, no. No, profe. Tampoco, profe, por acá. Ya, perfecto. Entonces, bueno, de mi parte lo dejamos hasta acá. Cuídense, que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Harto Gracias. éxito con el trabajo y ahí me escriben Y no cualquier nos cosa. vemos más, profe, porque la última clase. Sí, pues, o sea, en teoría debería ser, bueno, voy a mandarles un correo igual con el tema para ver quién tiene que dar examen más que nada. Con esa persona me tendré que reunir. Ah, ya. Bueno, muy amable. Digo, muchas gracias por sus clases igual. Se agradece. Gracias, Stephanie. Gracias a ustedes también, a todas y a todos los presentes. Así que Chao, profe, que esté bien. cuídense, que estén muy bien. Chao, Gracias, chao. Chao, profe. profe. Estés súper bien. Adiós. Gracias. Chao, chao. profe, gracias. Nos veo. Chao. Chao. Profe, cuídese. Profe, no sé, Ven. acuérdate que estoy aquí esperando. Estamos esperando que se desconecten.
Ya, Jimena, si yo sé por qué me quiere hablar. Sí, profe. ¿Sabe?